Circuito paralelo. Vamos a tener entonces, pongamos, tres resistencias conectadas en paralelo. En este caso la corriente va a tener tantos caminos como ramas tenga el circuito. Así que acá hay tres ramas, por lo tanto la corriente va a tener tres caminos. Acá le vamos a poner un valor al voltaje. Pongámosle 12 volt. Y pongamos que estas resistencias valen 12, 6 y 4 ohmios. De la fuente va a salir una intensidad de corriente a la que voy a llamarle intensidad total, la cual se va a repartir en las tres ramas del circuito. Una parte de esa intensidad total pasa por la rama 1, otra parte de esa intensidad total pasa por la rama 2 y otra parte de esa intensidad total pasa por la rama 3. O sea que la corriente se divide en tres partes, en tres caminos, I1, I2 y 3. Y en este nodo, aquí se juntan las tres intensidades otra vez y volvemos a tener la intensidad total. Una de las cosas que tenemos que hacer en el circuito paralelo es calcular la intensidad en cada rama y también la resistencia equivalente. Entonces vamos a calcular la resistencia equivalente de este circuito. Para calcular la resistencia equivalente tenemos varios caminos. Uno de ellos es aplicar la fórmula producto sobre suma. R total es igual R1 por R2 sobre R1 más R2. El problema con esta fórmula es que solamente sirve para dos resistencias. Si tenemos más de dos, la podemos aplicar, pero siempre y cuando vayamos resolviendo de a dos, nunca todas a la vez. Así, por ejemplo, en el circuito que estamos resolviendo, podríamos calcular en primera instancia el equivalente de R1 y R2. Serían 12 por 6 sobre 12 más 6. 72 sobre 18 es igual a 4. 4. Ese es el equivalente de R1 y R2. Pero ahora podemos hacer ese resultado parcial, que son 4 ohm, con la tercera, con R3. O sea que serían 4 por 4 sobre 4 más 4. 4 por 4, 16, 4 más 4, 8, el total son 2 ohmios. Así que la resistencia total del circuito paralelo es 2 ohm. Fíjense ustedes, siempre el total del paralelo es menor que la menor de las resistencias conectadas. En este caso la menor es la de 4 ohm y el resultado final es 2. Esto siempre se va a cumplir en un circuito paralelo. La resistencia total o equivalente del circuito siempre va a ser menor que la menor. Segunda posibilidad de hacer el cálculo, aplicando la fórmula del inverso de la suma de los inversos. O sea, R total es igual 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente. La ventaja de esta fórmula es que ustedes pueden aplicarla para calcular n cantidad de resistencias, es decir, la cantidad de resistencia que sea necesario, ¿sí? Si son 3, son 3, y si son más, también lo hacen todo en un solo paso. Entonces, para esto, lo que van a tener que hacer es R total es igual. Ponemos 1 sobre R1 que vale 12, más 1 sobre R2 que vale 6, más 1 sobre R3 que vale 4. ¿Bien? Podemos hacer directamente la cuenta acá. 1 sobre 12, 1 sobre 6, 1 sobre 4. Luego hacemos la suma de esos valores y luego dividimos 1 entre el resultado de esa suma. ¿Bien?
Entonces tenemos 1 sobre 12 es 0,083. 1 sobre 6 es 0,17 si lo aproximo a dos cifras. Y 1 sobre 4 es 0,25. 0,083 más 0,17 más 0,25. ¿Bien? El total de esta suma es 0,5. Entonces, continúo acá. R total es igual a 1 sobre 0,5 es igual a 2 ohm. Fíjense, el resultado que estoy llegando acá es el mismo que tenía acá. Por cualquiera de los dos caminos llego al mismo resultado. ¿Bien? Así que esas son las dos fórmulas para calcular la resistencia equivalente del circuito, que en este caso vale 2 ohmios. Si la R total es igual a 2, puedo calcular la intensidad total aplicando la ley de Ohm. Voy a borrar, así puedo continuar con los cálculos. Vamos a calcular la intensidad total del circuito aplicando la ley de Ohm. Entonces tenemos lo siguiente. Intensidad total es igual voltaje total sobre resistencia total. O si ustedes lo prefieren, simplemente voltaje, porque en el paralelo el voltaje es uno solo y siempre vale lo mismo para todas las ramas. ¿Sí? O sea que en este caso voy a tener 12 volt, 12 y 12. Siempre 12 para todas las ramas del circuito. Esa es una característica del circuito paralelo. Entonces, si el voltaje vale 12 volt y la resistencia total, que recién la calculamos, vale 2 ohmios, entonces la intensidad total vale 6 amperes. Eso se aplicó la ley de Ohm. A su vez, puedo calcular cada una de las intensidades en cada una de las ramas del circuito. Así, por ejemplo, puedo decir que I1 es igual a B sobre R1, 12 sobre R1, que también vale 12. Entonces esto es 1 ampere. Y sub 2 es igual voltaje sobre R2. El voltaje siempre es el mismo, 12 volt sobre R2, que vale 6 ohm. Y esto me da 2 amperes. Y 3 es igual al voltaje sobre R3. 12 volt, siempre es el mismo, sobre R3, que vale 4 ohm, es igual a 3 amperes. 3 amperes. ¿Bien? Y fíjense que si ustedes suman las tres intensidades, 1 más 2 más 3, me va a dar la intensidad total, que es 6. Eso comprueba la ley de Kirchhoff de intensidades, o la ley de Kirchhoff de corrientes, que simplificada sería que en un circuito paralelo la suma de las corrientes es igual a la corriente total. Digo la versión simplificada porque es un poquito más compleja. Después la vamos a desarrollar mejor cuando veamos el método de mallas. Ahí la vamos a desarrollar mejor a esta ley de Kirchhoff de corrientes. De esta manera entonces quedan calculados las intensidades y la resistencia total. ¿Qué pasa con las potencias? Bueno, se puede calcular la potencia en cualquiera de las tres ramas del circuito y se puede calcular también la potencia total. Potencia, como sabemos, la podemos hallar como voltaje por intensidad, aunque también hay otras fórmulas, como R por I cuadrado o B cuadrado sobre R. Según los datos que tengamos a mano, será la fórmula que vamos a aplicar. En este caso yo conozco el voltaje y conozco las intensidades. Por lo tanto, puedo hallar las potencias en las tres ramas del circuito. Es decir, potencia en la rama 1
es voltaje por intensidad 1. 12 por 1. 12 volt por 1 ampere. Son 12 watts. En la rama 1, la potencia vale 12 watts. Potencia en la rama 2 es el voltaje, que siempre es el mismo, por la intensidad 2. 12 por la intensidad de la rama 2, que vale 2 amperes, son 24 watts. Y en la rama 3 tengo el voltaje, que son 12, por la intensidad, que son 3 amperes, esto es 36 watts. Bien, esas son las potencias en cada una de las ramas, en cada una de las resistencias del circuito paralelo. Ahora vean ustedes, si yo quiero calcular la potencia total, entonces voy a multiplicar el voltaje por la intensidad total, o sea, 12 por 6, y esto es 72 watts. Esa es la potencia total del circuito. Y fíjense ustedes que si suman las tres potencias de las ramas, les va a dar también 72, que es la resistencia, la potencia total del circuito paralelo.